En una lujosa cena familiar, mi padre me dejó una propina de 50 centavos. Mi madre se burló de mi vestido y de mi trabajo en un restaurante grasiento, diciendo, siempre serás una fracasada. Mi hermano sonrió con aire de superioridad, él era el exitoso. Entonces, de repente, el anfitrión tomó el micrófono, me señaló y anunció mi nombre como la nueva directora ejecutiva de la compañía. La sala quedó en silencio. Mi nombre es Clara Vance y durante 10 años he estado viviendo una mentira. No porque quisiera, sino porque era la única manera de sobrevivir a mi familia. Ahora mismo estoy sentada en una mesa de caoba en una casa en Bellevue, Seattle, que huele a costoso Pinot Noir y a pavo asado al romero. Mi padre, Arthur, está de pie a la cabeza de la mesa, su copa de vino de cristal brilla bajo el candelabro de diseño. Está mirando a mi hermano Julian con el tipo de orgullo que normalmente pertenece a un rey mirando a su heredero. Un brindis, dice Arthur, su voz resonando con la confianza de un hombre al que nunca le han dicho que no, por Julian. Otro año de éxito revolucionario en el mundo de la tecnología, un líder, un visionario, y claramente, el único en esta familia que entiende el valor de $1. La mesa estalla en un aplauso educado. Mi madre, Margaret, sonríe radiante, extendiendo la mano para darle una palmada a Julian. Yo me siento en silencio, mis dedos trazando el borde de plata de mi plato. Llevo un suéter oscuro y sencillo, deliberadamente elegido para pasar desapercibida. Entonces el ambiente en la habitación cambia. Puedo sentir que se acerca. Es el mismo frente frío que llega en cada día festivo. Arthur dirige su mirada hacia mí y el orgullo en sus ojos se desvanece, reemplazado por un fino y afilado borde de decepción. Y luego está Clara, suspira lo suficientemente alto como para que los 12 invitados lo oigan. Todavía trabajando en ese pequeño empleo en el restaurante, supongo. Dime, querida. Siquiera lavas ese delantal, o la grasa ya se ha convertido en parte de la tela. Unos pocos primos se ríen disimuladamente en sus servilletas. Julian sonríe con suficiencia, tomando un sorbo lento de su vino. Margaret niega con la cabeza, inclinándose hacia un invitado. Siempre fue la testaruda, susurra lo suficientemente alto como para que yo la oiga. Le ofrecimos lo mejor, pero supongo que algunas personas simplemente están hechas para el servicio, no para el éxito. Miro a Arthur. Él no ve a la mujer que hace 3 horas aprobó una expansión multimillonaria en el centro de Chicago. No ve a la mujer que es dueña de la misma cadena de restaurantes donde él cree que solo soy una camarera torpe. Ve a una fracasada. Estoy bien, papá, digo en voz baja. Mi voz es firme. He practicado esta firmeza durante una década. Bien. Se burla Arthur. Clara, tienes 32 años. Hueles a aceite de freír viejo y a sueños rotos. Es una vergüenza para el apellido Vance, pero supongo que alguien tiene que servir el café mientras gente como Julian cambia el mundo. Tomo una respiración lenta. El secreto pesa en mi pecho, un diamante frío y duro que he estado puliendo en la oscuridad. Miro alrededor de esta habitación, el lujo que podría comprar 10 veces, y me doy cuenta de que el tiempo de estar en silencio está llegando a su fin. Antes de contarles lo que sucedió después en esa cena, quiero tomarme un momento para darles la bienvenida adecuadamente. Si alguna vez has sido el responsable en tu familia, el que no causa problemas, el que hace el trabajo mientras otro recibe los elogios, entonces conoces el tipo específico de agotamiento del que estoy hablando. No eres el favorito. Eres la red de seguridad. Si estás sentado conmigo ahora mismo, hazme un pequeño favor. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. Ayuda más de lo que crees. Además, me encantaría saber con quién estoy compartiendo esta comida. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Ahora, volvamos 10 años atrás a una mesa de cocina diferente, donde las grietas en mi familia se convirtieron por primera vez en un cañón que no pude cruzar. Hace 10 años, el aire en nuestra casa familiar no olía a Pinot Noir. Olía a los caros puros de mi padre y al pesado aroma del perfume de mi madre. Yo tenía 22 años, de pie en el estudio con una carpeta en mis manos. Era mi carta de aceptación a una de las mejores escuelas de negocios del país. Había trabajado en 3 empleos a tiempo parcial durante la universidad para mantener mis notas altas y mi deuda baja.
Solo necesitaba una cosa, la ayuda para la matrícula que mis padres me habían prometido desde que era niña. Mi padre, Arthur, ni siquiera miró la carpeta. Estaba ocupado mirando una presentación digital en el portátil de Julian. Julian, que tenía 20 años en ese momento, estaba explicando una aplicación revolucionaria que, en sus palabras, perturbaría todo el panorama social. Papá, solo necesita una inversión inicial de 200,000, dijo Julian, sus ojos brillantes con la confianza inmerecida que solo posee un hijo favorito. Arthur le dio una palmada en el hombro, su rostro resplandeciente. Innovación, Julian, de eso se trata esta familia. Transferiré los fondos mañana. Me aclaré la garganta, extendiendo mi carpeta. Papá, ¿y lo de la escuela de negocios? El depósito vence el lunes. La habitación se heló. Arthur se volvió hacia mí, el orgullo en sus ojos reemplazado por una mirada plana y clínica de molestia. Clara, ya hemos discutido esto. El dinero escasea este año. Tenemos que priorizar las inversiones que tienen un alto rendimiento. Julian está construyendo un legado. Tú solo vas a la escuela. Tengo un promedio de 3,9, papá, dije, mi voz temblando. Voy a aprender a construir mi propio legado. Mi madre, Margaret, apareció en la puerta, su bata de seda susurrando. Cariño, no seas difícil. Tu padre está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Julian necesita esta oportunidad. Siempre has sido la estable, la que puede manejar las cosas. Pensamos que encontrarías una manera. Siempre lo haces. Esa fue la frase, pensamos que encontrarías una manera. Era su forma de decir que yo no era su prioridad. Era el resto en un problema de división que no querían resolver. Sacaron exactamente 0 de sus ahorros para mi futuro. Mientras tanto, la startup de Julian, que terminó siendo un foro de juegos glorificado, quemó $200,000 en 18 meses. No discutí. No lloré frente a ellos. Salí de esa casa con una sola maleta y la comprensión de que si quería una vida, tendría que construirla desde la grasa. Me mudé a Chicago. Tenía exactamente $1,200 en el bolsillo y un corazón lleno de algo que se sentía como hielo. Encontré una habitación encima de una lavandería que olía a yeso húmedo y detergente industrial. Y entré en un lugar llamado The Rusty Spoon. Era un restaurante en una parte de la ciudad que los turistas nunca visitaban. El dueño, un hombre llamado Ruben, con manos como guantes de receptor y un permanente polvillo de harina en su delantal, miró mi currículum y luego mis caros y desubicados zapatos. ¿Alguna vez has cargado una bandeja durante 12 horas, niña? Preguntó, no con crueldad. No, dije. Pero soy la responsable. No renuncio. Ruben gruñó. Coge un delantal. Empiezas en el fregadero. Si sobrevives a la hora del almuerzo, hablaremos de ser camarera. Sobreviví. Hice más que sobrevivir. Aprendí el ritmo de una cocina. La forma en que vuelan los pedidos. La forma en que el calor se convierte en una segunda piel. La forma en que una taza de café a tiempo puede cambiar todo el día de un cliente. Pero mientras yo fregaba sartenes hasta que mis nudillos sangraban, mis padres estaban ocupados escribiendo una historia diferente para el resto de la familia. Margaret les dijo a mis tías y primos que había fracasado en el proceso de solicitud. Les dijo que me estaba encontrando a mí misma en la ciudad, haciéndolo sonar como si estuviera perdida y sin rumbo. Cuando la tía Sara pidió mi dirección, Margaret le dijo que me daba demasiada vergüenza tener visitas. Convirtieron mi lucha en una vergüenza familiar para ocultar el hecho de que simplemente me habían abandonado para financiar el ego de Julian. Recuerdo mi primer sueldo. Fueron $340 después de impuestos. Me senté en el suelo de mi apartamento estudio, escuchando el zumbido de las secadoras de la lavandería debajo de mí, y sentí una extraña sensación de poder. No eran los millones con los que jugaba mi padre, pero era mío. Cada centavo fue ganado en un mundo donde el nombre de Arthur Vance no significaba nada. Pensaban que estaba fregando suelos porque no tenía otra opción. No se daban cuenta de que estaba aprendiendo los cimientos de un imperio.
Crecer en la casa de los Vance significaba aprender un tipo muy específico de matemáticas. Eran las matemáticas del favoritismo. A los ojos de mis padres, 1 más 1 no era igual a 2. Era igual a lo que Julian quisiera menos lo que yo necesitara. Para cuando llevaba 3 años de mi vida en Chicago, el contraste entre mi realidad y la imagen que Julian proyectaba era asombroso. Cada Navidad, se esperaba que volara de regreso a Seattle. Ahorraba mis propinas durante meses solo para pagar el billete de avión y un modesto regalo para mis padres. Quizás un diario de cuero de alta calidad para papá o una bufanda de seda para mamá. Algo que parecería comprado por un profesional de negocios. La escena era siempre la misma. Julian llegaba en un coche deportivo alquilado, vistiendo un traje que costaba más que mi alquiler anual. Entraba y dejaba un juego de llaves o una caja pesada sobre la mesa. «Feliz Navidad, papá». «Revisa la entrada», decía con esa sonrisa ensayada de multimillonario en ciernes. Un año fue un todoterreno de lujo. Otro año fue un viaje con todos los gastos pagados a los Alpes suizos. Mis padres lloraban de alegría, llamándolo su hijo visionario, su chico de oro. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Nunca revisaron la letra pequeña. Simplemente se deleitaban con el brillo reflejado de su supuesto éxito. Luego sería mi turno. Le entregaba mi regalo a Margaret. Ella lo abría, su sonrisa vacilando hasta convertirse en una línea delgada y educada. «Oh, una bufanda. Qué práctica, Clara. Será perfecta para esas mañanas frías en el restaurante, supongo». Arthur ni siquiera levantaba la vista del folleto que Julian le había entregado. «¿Ya conseguiste el puesto de gerente, Clara? ¿O todavía estás cargando bandejas de huevos?» «Estoy trabajando duro, papá. Estoy aprendiendo mucho sobre la industria», decía yo, mi voz pequeña contra el rugido de su adoración por Julian. «¿La industria?» Arthur soltaba una carcajada. «Cariño, trabajas en una trampa de grasa. Eso no es una industria. Es un callejón sin salida. Deberías haberte quedado en casa y haber trabajado para la firma de Julian. Le habría venido bien una empleada de archivo fiable». La humillación era un veneno de acción lenta. Se filtraba en mis huesos, haciendo que el vuelo de regreso a Chicago se sintiera más largo y frío cada año. Pero lo que no sabían, lo que nunca les importó preguntar, era que la trampa de grasa era mi aula. En The Rusty Spoon, el chef Rubén Marsal se convirtió en el padre que Arthur nunca fue. Rubén era un hombre de pocas palabras y mucha harina. Me había observado durante 3 años, me había visto manejar las prisas de las 6 de la mañana, me había visto lidiar con los borrachos a las 2 de la madrugada y me había visto cuadrar la caja hasta el último centavo cada noche. Un martes por la tarde, después de que la hora del almuerzo hubiera terminado y el aire oliera a sándwich de queso a la parrilla y a Victoria, Rubén me hizo sentar. No me ofreció un brindis. Me ofreció un libro de contabilidad. «Tienes buenas manos, Clara», dijo, su voz como grava. «Y una cabeza para los números mejor que la de cualquiera que haya visto en este hoyo. Tengo 70 años. Mis rodillas están acabadas. El banco quiere vender el terreno a un promotor que convertirá este lugar en un aparcamiento. No quiero eso. Quiero a alguien que sepa que un restaurante no es solo comida. Se trata de la gente que no tiene a dónde más ir». Miré los números. The Rusty Spoon se estaba desangrando, pero no por la comida. Se estaba desangrando por el desperdicio. La gestión era descuidada. Vi el potencial de inmediato. Vi una marca. Tomé cada centavo que había ahorrado. Tomé un pequeño préstamo de alto interés que habría hecho que a Arthur se le erizara la piel. Y lo compré. Durante 6 meses, no solo trabajé allí. Viví allí. Dormí en la oficina trasera en un catre que olía a detergente industrial. Era la dueña, la cocinera jefe y la conserje. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. El día en que el veneno finalmente llegó a mi corazón y se convirtió en acero. Mis padres y Julian decidieron visitar Chicago para una gala benéfica que la startup de Julian patrocinaba. No me dijeron que venían hasta que ya estaban en el hotel. Entonces llamó Margaret. «Estamos cerca de tu pequeño lugar de trabajo, Clara.
Pensamos en pasar a tomar un bocado rápido antes de la cena de verdad. Queremos ver si finalmente llegaste a ser la camarera principal. Entraron en The Rusty Spoon a las 2 de la tarde. El lugar estaba lleno. Yo estaba detrás del mostrador, con el pelo recogido, una mancha de harina en la mejilla, vistiendo un delantal manchado. Parecía exactamente lo que ellos pensaban que era, una fracasada. Se sentaron en un reservado de la esquina, el que tenía cinta adhesiva en el vinilo. Julian parecía asqueado, usando una servilleta para limpiar la mesa antes de sentarse. Dios, Clara, ¿cómo respiras aquí dentro?, se burló Julian. El aire es literalmente 40% manteca. Tomé su orden. Les serví yo misma. Les traje las mejores hamburguesas de la ciudad, pero para ellos era solo comida de restaurante. Comieron con un aire de profunda lástima. Cuando llegó la cuenta, unos meros $45, Arthur sacó su cartera de diseñador. Arrojó un billete de $50 sobre la mesa. Quédate con el cambio, Clara, dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas lo oyeran. Considéralo una bonificación por tu arduo trabajo. Tal vez puedas comprarte un par de zapatos decentes para no parecer tan desaliñada cuando te veamos en la gala el próximo año. $50, una propina de $5. No, espera. Se estiró, cogió el billete de $5 y lo reemplazó con 2 monedas de 25 centavos. En realidad, necesitas aprender el valor de $1, dijo, sonriendo con suficiencia a Julian. 50 centavos. Eso es más o menos lo correcto para este nivel de servicio, ¿no te parece, Julian? Julian se rió. Margaret sonrió y me dio una palmada en la mano. Es por tu propio bien, cariño. Construye el carácter. Salieron, dejando esas 2 monedas brillantes sobre la mesa. Me quedé allí mirando las monedas de plata. Mi personal estaba observando. El chef Rubin estaba observando. No lloré. Recogí las monedas, caminé hacia la caja registradora y las guardé en mi bolsillo. Esos 50 centavos no representaban mi fracaso. Representaban su deuda. Y decidí en ese mismo momento que cuando finalmente la cobrara, el interés sería más de lo que jamás podrían permitirse pagar. No gasté esas 2 monedas de 25 centavos que mi padre dejó sobre la mesa. Tampoco las tiré. Entré en la oficina trasera de The Rusty Spoon, encontré un rollo de cinta de embalaje resistente y pegué esas monedas plateadas y brillantes en la primera página de mi libro de contabilidad empresarial. Cada vez que tenía que cuadrar las cuentas a las 3:01 de la madrugada, cada vez que me dolía la espalda por levantar cajas de patatas, y cada vez que sentía que no podía soportar un día más de rutina, miraba esas monedas. Ya no eran moneda para mí. Eran un contrato que había firmado conmigo misma. Convertir un restaurante en quiebra en un negocio rentable no es un montaje en una película. Es una guerra lenta y cruda. Empecé con el desperdicio. Rubén era un gran cocinero, pero era demasiado bondadoso para darse cuenta de que los proveedores le estaban cobrando un 20% de más. Pasé mis noches subrayando facturas, llamando a los vendedores al amanecer y negociando cada centavo por una libra de tocino. Me centré en lo único que Julian nunca entendió, la consistencia. La gente no va a una empresa de tecnología de alta gama en busca de comodidad. Van en busca de disrupción, pero vienen a un restaurante porque quieren que el café sepa exactamente como hace 10 años. Dominé eso. En un año, la trampa de grasa era el lugar más concurrido del barrio. En 2 años, la cola salía por la puerta todos los sábados por la mañana. Al tercer año, había ahorrado lo suficiente para hacer lo impensable. Un pequeño bistró a 3 manzanas estaba hundiéndose. No se lo dije a mis padres. Ni siquiera se lo dije a Julian. Entré en el banco con mis declaraciones de impuestos y mi libro de contabilidad con las monedas pegadas con cinta y salí con un segundo contrato de arrendamiento. Formé una empresa matriz, Crestline Hospitality Group. ¿Por qué Crestline? Porque una cresta, crest, es el punto más alto y una línea, line, es un límite. Estaba construyendo mi cima y trazando una línea entre mi vida y las personas que creían conocerme. Mientras me expandía, las actualizaciones familiares continuaban como una implacable transmisión unilateral.
Mi madre me llamaba una vez al mes, generalmente mientras estaba en medio de la hora del almuerzo, usando un auricular debajo de mi delantal. Clara, cariño, ¿sigues en ese mismo lugar?, preguntaba, su voz goteando esa lástima fabricada. Julian acaba de aparecer en una revista de negocios local. Está buscando un nuevo espacio de oficinas en el centro de Seattle. Rascacielos, cristal del suelo al techo. Es tan inspirador ver a alguien realmente alcanzar las estrellas, ¿no es así? Yo miraba mi reflejo en la mesa de preparación de acero inoxidable y sonreía. Eso es genial, mamá. Me alegro de que le vaya bien. No le dije que Crestline acababa de comprar un edificio comercial en el centro de Seattle. No le dije que la prestigiosa oficina que Julian estaba mirando era en realidad de mi propiedad. La ironía era un delicioso secreto. Mi hermano estaba solicitando, sin saberlo, ser mi inquilino. Durante los siguientes 5 años, Crestline pasó de ser un proyecto secreto a una potencia regional. Ya no solo compraba restaurantes. Compraba el terreno en el que se asentaban. Compré bistros de lujo en Chicago, locales de la granja a la mesa en Portland y parrillas de mariscos de alta gama en San Francisco. Contraté una empresa de gestión, Apex Property Services, para que se encargara del día a día. Mi nombre aparecía en algún menú. Mi rostro nunca apareció en la página Nuestra Historia del sitio web. Para el mundo, yo era la misteriosa directora ejecutiva que permanecía en la sombra. Para mi personal, era CB, la mujer que sabía cómo cocinar cada plato en la línea. Pero para Arthur y Margaret Vance, seguía siendo Clara la camarera, la hija que vivía en un apartamento estudio. Durante esos años, observé a Julian desde la distancia. Las matemáticas no cuadraban. Soy directora ejecutiva. Sé cómo es una startup exitosa. Julian vivía una vida que sus ingresos no podían soportar. Volaba en jets privados y le regalaba a mi padre relojes antiguos. Pero cuando miraba los informes de la industria, su empresa, Vance Pointage, era un fantasma. Sin patentes, sin clientes importantes, sin un producto real. Me di cuenta entonces de lo que estaba sucediendo. Julian era el hijo de oro definitivo porque era el vendedor definitivo. No vendía tecnología. Vendía la idea de éxito a nuestros padres. Y Arthur, desesperado por un legado que rivalizara con el suyo, estaba vertiendo sus fondos de jubilación y su orgullo en un agujero negro. Recuerdo una Nochebuena, 5 años después de mi expansión. Estábamos en la casa vieja. Julian le entregó a Arthur un cheque por $50,000. Solo un pequeño retorno de la inversión inicial, papá, dijo Julian. Los ojos de Arthur se llenaron de lágrimas. Abrazó a Julian como si fuera un salvador. Luego se volvió hacia mí. ¿Todavía en el restaurante, Clara?, preguntó. En realidad, papá, he pasado a la gestión, dije. Era la verdad, solo una versión muy pequeña de ella. ¿Gestión?, se burló Arthur. Entonces, eres la que les dice a las otras camareras cuándo tomarse sus descansos para fumar. Eso no es una carrera, cariño. Deberías haberle pedido un trabajo a Julian. Necesita gente de confianza para manejar las cosas menores. Miré el cheque de $50,000 sobre la mesa. Sabía que esa cuenta estaba casi vacía. Sabía que Julian acababa de mover dinero de una de las propias cuentas de inversión de Arthur a ese regalo. Literalmente le estaba devolviendo a nuestro padre su propio dinero y llamándolo un retorno. Y Arthur estaba tan cegado por su amor por el visionario que no podía ver el fraude que tenía justo delante de él. Tomé un sorbo de mi agua y sentí las monedas en mi bolsillo. Para entonces las había convertido en un llavero. Me di cuenta de que las matemáticas del favoritismo finalmente estaban a punto de romperse. Mis padres lo habían apostado todo a una mentira, y la única persona que podía atraparlos era la hija que habían dejado en la grasa. El colapso del imperio de Julian no ocurrió con una explosión. Ocurrió con una llamada telefónica a las 3 de la madrugada que sacudió las paredes de mi tranquilo apartamento de Chicago. Vi el identificador de llamadas. Era Margaret. Al tercer timbre, contesté, mi voz pesada por el sueño. ¿Clara? Clara, ¿estás ahí? La voz de mi madre era aguda,
quebradiza y despojada de elegancia. Estaba llorando, los sollozos frenéticos y feos de alguien que acababa de ver su mundo incendiarse. «Mamá, ¿qué pasa?» «Es Julian», jadeó. La policía, los agentes federales, estuvieron en la oficina en Seattle. Se llevaron los servidores, los archivos, todo. Julian. Se ha ido. Clara, dejó una nota, pero sus cuentas bancarias están congeladas. ¿Y la casa? Oh, Dios. ¿La casa? Sentí una extraña y fría claridad invadirme. No estaba sorprendida. ¿Qué pasa con la casa, mamá? Tu padre confirmó los préstamos del negocio, susurró. Puso la finca de Bellevue como garantía. Incluso usó su 401k para respaldar la expansión de Julian el mes pasado. El banco nos entregó un aviso esta mañana. Tenemos 30 días, Clara. 30 días antes de que estemos en la calle. Antes de que pudiera responder, oí que le arrebataban el teléfono. Luego vino la voz de mi padre. Clara, escúchame, ladró, su respiración pesada. Estamos en un aprieto temporal de flujo de caja. Julian cometió algunos errores de oficina. Necesitamos un préstamo puente de 250,000 solo para saldar los atrasos inmediatos y mantener a los abogados. Casi me río. Un préstamo puente de 250,000 dólares. El hombre que me había dejado 50 centavos de propina ahora me pedía $250,000 antes de que saliera el sol. Papá, no tengo esa cantidad de dinero, dije, manteniendo mi voz plana. No me mientas, espetó. Sé que has estado trabajando en ese restaurante durante años. Vives en un estudio diminuto. No tienes gastos. Debes tener algo ahorrado. Y si no lo tienes, necesitas hablar con tu gerente. Pide turnos extra. Trabaja horas extras dobles. El legado de tu familia está en juego, Clara. Este es el futuro de Julian. El futuro de Julian, repetí las palabras lentamente. Julian acaba de perder tu casa, tu jubilación y tu dignidad. ¿Y quieres que yo friegue más suelos para pagar a sus abogados? Tú no entiendes de negocios, Clara, gritó Arthur. Eres una camarera. Ves el mundo a través de una cafetera. Julian es un visionario. Esto es solo un contratiempo. Ahora, espero que hagas tu parte. Te criamos, y ahora es el momento de que muestres algo de gratitud. Quiero ese dinero para el viernes. El atrevimiento era impresionante. No querían una hija. Querían un banco que oliera a aceite de freír. Miré la pantalla de mi ordenador. Mi bandeja de entrada estaba llena de actualizaciones para la gran inauguración de la ciudad de Nueva York. Un proyecto de restaurante insignia que me había costado 3 años y millones de dólares. Papá, dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. No puedo darte el dinero para el viernes. Pero tengo una idea. De hecho, voy a Nueva York este fin de semana. Hay un evento de alto nivel, una gala de gran inauguración para un nuevo grupo de restaurantes. He conseguido una mesa. Todos los grandes jugadores estarán allí. Inversores, directores ejecutivos, el tipo de gente que realmente podría ayudar a Julian. Hubo un silencio al otro lado. Nueva York. La voz de Arthur se suavizó ligeramente, pero seguía siendo condescendiente. Bueno, supongo que es la primera cosa útil que has hecho en años. ¿Quién es el anfitrión? Es alguien que conozco. Un grupo de hospitalidad, dije vagamente. Va a ser la mayor revelación del año. Si tú y mamá podéis llegar hasta allí, me aseguraré de que estéis en el centro de la sala. Es vuestra última oportunidad. Bien, suspiró Arthur. Encontraremos la manera de llegar. Pero Clara, por el amor de Dios, ponte algo decente. No aparezcas como si acabaras de salir de un turno. Tenemos una imagen que mantener, incluso ahora. No te preocupes, papá, dije, una pequeña y afilada sonrisa tocando mis labios. Llevaré exactamente lo que merezco. Nos vemos en la gala. Quiero decir algo sobre esta parte de la historia.
Sé que el 97% de las personas que miran pasan de largo sin suscribirse. Si te has quedado conmigo hasta aquí, hazme el favor de estar en el 3%. Significa más de lo que crees. Es la única manera en que puedo seguir compartiendo estas historias contigo. Antes de llegar al momento que lo cambió todo, tengo que preguntar, ¿alguna vez has sido el hijo invisible? Aquel al que solo se le reconocía cuando había un desorden que limpiar o una factura que pagar. Cuéntame tu historia en los comentarios. Estoy leyendo cada una de ellas. Y créeme, no estás solo. El sábado de la gala de gran inauguración en Manhattan hacía frío. El tipo de frío agudo y cortante que hace que las luces de la ciudad parezcan diamantes irregulares. El lugar era una obra maestra de vidrio y acero con vistas a Central Park. Mis padres y Julian llegaron en un elegante coche negro. Los observé desde el entresuelo. Julian salió primero, ajustándose la pajarita con esa misma arrogancia inmerecida, aunque yo sabía a ciencia cierta que su cuenta bancaria en ese momento tenía 400. Arthur lo siguió, mirando a su alrededor con los ojos de un hombre hambriento en un banquete, desesperado por encontrar un multimillonario que lo rescatara. Los encontré cerca de las cuerdas de terciopelo de la entrada VIP. No llevaba mi ropa de trabajo. Había elegido un vestido de crepé de lana color carbón, de manga larga con un cuello afilado, un traje de poder en forma de vestido de noche. Era el tipo de vestido que mi madre una vez me dijo que me hacía parecer demasiado una abogada. Pero cuando Margaret me vio, no vio a la directora ejecutiva. Vio a una camarera que había olvidado su bandeja. Clara, por el amor de Dios, ¿qué haces parada aquí?, susurró, su voz afilada por la vergüenza. Te van a ver. Ve a la cocina o donde sea que se supone que debes estar. ¿Y por qué llevas eso? Pareces que estás intentando disfrazarte. Arthur ni siquiera se detuvo. Estaba ocupado escaneando la sala. Simplemente sé útil, Clara, espetó por encima del hombro. Tráele a tu madre un gin tonic y dile al gerente que necesitamos una mesa cerca del escenario. Julian necesita ser visto por la gente adecuada esta noche. Pasaron de largo, moviéndose hacia el centro del salón de baile. No se dieron cuenta de que los guardias de seguridad no me detuvieron. No se dieron cuenta de que los camareros tomaban órdenes de mi jefe de operaciones con un solo asentimiento hacia mí. Estaban en mi casa ahora. Pensaban que eran los invitados de honor. No tenían idea de que estaban a punto de ser el evento principal. El salón de baile era un mar de corbatas negras y seda brillante. Pero mientras estaba de pie detrás de la pesada cortina de terciopelo, lo único que podía sentir era el peso de mi vestido y el metal frío y duro de un llavero en mi palma. 2 monedas de 25 centavos. Las mismas que mi padre había arrojado sobre una mesa pegajosa de un restaurante años atrás. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando en los altos techos abovedados. Esta noche no se trata solo de un nuevo restaurante. Se trata de la visión detrás de Crestline Hospitality Group. Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a nuestra fundadora y directora ejecutiva, la mujer que convirtió un solo restaurante en apuros en un imperio nacional, la señora Clara Vance. El aplauso fue un muro físico de sonido que me golpeó cuando salí a la luz. Las luces del escenario eran cegadoras, blancas y calientes, pero mientras caminaba hacia el podio, mis ojos los encontraron de inmediato. Mesa 14, justo en el centro. El rostro de Arthur era una máscara de shock congelado. Su copa de vino estaba a medio camino de sus labios, pero su mano se había detenido. Margaret parecía haber visto un fantasma. Julian fue el único que intentó mantener la compostura. Estaba pálido, sus ojos se desviaban hacia las salidas como si buscara una forma de escapar de lo inevitable. Llegué al micrófono y esperé. No sonreí. No lo necesitaba. Dejé que el silencio se alargara durante 5 segundos, luego 10. Quería que cada persona en esa sala sintiera el cambio en el aire. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz firme, amplificada por el sistema de sonido. La mayoría de ustedes me conocen como un nombre en un membrete corporativo, pero algunas personas en esta sala me conocen como Clara la camarera.
Algunas personas en esta sala pasaron una década diciéndome que era una fracasada porque prefería la realidad de una cocina a las promesas huecas de una startup tecnológica falsa. Miré directamente a la mesa 14. La mandíbula de Arthur se tensó. Esta noche celebramos la expansión de Crestline en Nueva York, continué. Pero también celebramos la claridad. Durante años, me dijeron que la innovación era el único legado que valía la pena tener. Mi hermano Julian fue presentado como el estándar de oro. Pero lo que mis padres no se dieron cuenta es que la revolucionaria compañía de Julian no estaba construyendo nada. Era un fantasma. Era un inquilino en uno de mis edificios en Seattle. Y durante los últimos 3 años, los rendimientos que les estaba dando a mis padres eran en realidad sus propios fondos de jubilación reciclados a través de una empresa fantasma que había estado monitoreando durante meses. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La élite de Manhattan giró la cabeza al unísono para mirar a la familia Vance. Papá, dije, mi voz cayendo en un tono agudo y clínico. Una vez me dejaste 2 monedas de 25 centavos en una mesa y me dijiste que era todo lo que valía el servicio. Me dijiste que Julian era el único que entendía el valor de $1. Pero Julian no entiende el valor. Solo entiende el precio. Y el precio de sus mentiras ha vencido oficialmente. A las 9 de la mañana de esta mañana, Crestline ha finalizado la compra de los pagarés bancarios de su finca de Bellevue. No estás perdiendo tu casa con el banco, papá. La estás perdiendo conmigo. El silencio que siguió fue lo más caro que jamás había comprado. No era el silencio de la ignorancia. Era el silencio de un hombre que se daba cuenta de que había estado pagando el alquiler a su propia decepción. Me alejé del micrófono, y por primera vez en 10 años, las matemáticas finalmente estaban equilibradas. Salí de ese escenario, y por primera vez en 32 años, mis pasos se sintieron ligeros. No esperé a que los aplausos se apagaran. Caminé directamente a la sala de espera. 5 minutos después, mis padres y Julian fueron escoltados por seguridad. El aire en la habitación era quebradizo. Mi madre estaba llorando, los sollozos desordenados y frenéticos de una mujer que acababa de darse cuenta de que había creado un fantasma en su propia casa. Clara, comenzó Arthur, su voz carente de su habitual estruendo. Nosotros no sabíamos. Julian mintió, papá, interrumpí. Y le creíste porque querías un hijo que fuera un visionario más de lo que querías una hija que fuera real. Cariño, jadeó Margaret, buscando mi mano. Somos una familia. Tienes todo esto. Seguramente puedes ayudarnos con la casa, con los honorarios legales de Julian. Los miré y pensé en la propina de 50 centavos y la década de delantales grasientos. Pensé en las noches que dormí en un catre en una oficina trasera mientras ellos volaban a los Alpes. No soy vuestro banco, dije, mi voz tan firme como un muro de carga. Y ya no soy la tubería de Julian. Julian enfrentará las consecuencias de su propio fraude. En cuanto a vosotros, he establecido un fideicomiso fiduciario. Pagará un modesto apartamento de 2 habitaciones. Cubrirá vuestras necesidades básicas, pero la cuenta es revisada trimestralmente por mi firma. Sin acceso conjunto, sin préstamos puente y sin dinero para Julian. Estás siendo cruel, susurró Arthur. No, papá. Estoy siendo justa. Hay una diferencia. No esperé a que discutieran. Salí de esa habitación y me adentré en la noche de Nueva York. Miré las luces de la ciudad y me di cuenta de que las matemáticas del favoritismo finalmente se habían resuelto. Había pasado 15 años siendo paciente, silenciosa y fiable. Pero mientras estaba allí de pie, me di cuenta de que la persona fiable, si tiene suerte, finalmente aprende a agradecerse a sí misma. Ese es el único agradecimiento que alguna vez iba a llegar a tiempo. Mi nombre es Clara Vance. Soy la directora ejecutiva de Crestline. Soy una hija que ya no es un fantasma. Y por primera vez, el café está caliente, la carpeta está cerrada y finalmente estoy en casa. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, dímelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias de límites y verdad. Nos vemos en la próxima.
Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.